Bien. Buenos días. Muchísimas gracias a Alejandra Quindelán, la presidenta de la Asociación Española de Banca, por la inauguración de la Jornada Financiera del Debate un año más y por poner el acento en la necesidad de contar con una mejor regulación. Un tema también que vamos a abordar en esta primera mesa junto con otros muchos, como la situación del sector y la coyuntura nacional e internacional. Contamos para ello con Pablo Martínez Pina, socio responsable del sector financiero de PwC en España, con Enrique Serra, consejero delegado de CBNK, y con Alfonso Tolchez, consejero delegado de ING en España. Buenos días a los tres y muchas gracias. Buenos días. Querría, antes de entrar en materia, dar algunos datos biográficos de los tres ponentes. Pablo lleva casi 20 años asesorando a instituciones financieras desde PwC en Reino Unido y en España. Y, por su parte, tanto Enrique como Alfonso presentan en algunos puntos un perfil similar, en el sentido de que son dos hombres de la casa, de sus respectivas casas, pilotando un tiempo nuevo en sus entidades. Enrique es consejero delegado de Banco Caminos, hoy CBNK, desde 2017, y Alfonso lleva en ING desde 2004 y desde 2022 dirige la división de Banca Corporativa e Inversión. Fue nombrado este mes de febrero como nuevo consejero delegado de ING en España y en Portugal. Así que empezamos. Alfonso, si te parece, empezamos por ti. En la nueva ruta de ING se ha reforzado la apuesta por España. Se ha elegido Madrid para situar un hub tecnológico con 1.000 empleados. Vais a estrenar una sede icónica en Colón. Dos preguntas. ¿Por qué Madrid y cuáles son los próximos pasos del banco? Bueno, muy buenos días y lo primero de todo, la enhorabuena a Alejandra porque representa fenomenal los intereses del sector en este país y además pone mucha visibilidad en los temas más importantes y en ese rol que jugamos para facilitar el progreso de la economía, de las familias y de las empresas. ING, para los que no nos conocéis, es un banco que lleva desde el año 99 operando en este país y sí que os acordaréis de los anuncios de Matías Prats, ¿no? Tu otro banco y cada día el de más gente, ¿no? Y empezó siendo un banco que ahora lo llamamos una fintech, que suena muy cool, pero era un chiringuito, ¿no? Era un banco telefónico, era un banco que poco a poco con la llegada de Internet se convirtió en un banco digital y con mucho esfuerzo y con mucha ilusión se ha llegado a convertir en el quinto banco del país en número de cuentas, el cuarto en transaccionalidad Bizum. Tenemos 4,5 millones de clientes y llevamos 18 años siendo el banco más recomendado de este país. Entonces, es una posición de la que nos sentimos muy orgullosos. Quizá no lo sepáis, pero también operamos en banca mayorista, banca corporativa y de inversión. Y ahí, al ser un banco global, con presencia en casi 40 países, le ofrecemos una red a todos nuestros clientes, las grandes empresas, para que puedan hacer negocio no solo en España y Portugal, sino en muchas partes del mundo, con muchísimo conocimiento sectorial, que al final en la banca tenemos que buscar la forma de diferenciarnos. ING es un banco que históricamente ha sido muy potente en financiación estructurada en sectores como las energías renovables, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la alimentación y la agricultura. Ponemos ese conocimiento sectorial al servicio de nuestros clientes y tenemos ejemplos buenísimos, como seguro conocéis la compañía Adamo, que es un operador de fibra principalmente en el medio rural, donde empezamos en 2019 una financiación de 100 millones y ya está en una financiación de más de 1.000 millones y llegando a muchísimos hogares en zonas donde no tenían acceso a Internet, ¿no? Que es un poco la labor que tenemos que jugar los bancos. Y hablamos del momento de crecimiento, ¿no? Os he contado un poco las cifras de banca minorista, 4,5 millones de clientes, banca mayorista creciendo a nivel sectorial, apoyando muchísimo en la transición energética, las energías renovables, las telecomunicaciones, las infraestructuras.
Pero claro, operamos en la mitad del mercado. Minorista y mayorista es la mitad del mercado bancario en este país, y hay la otra mitad, que es banca privada y banca de empresas y banca de pymes, donde no participamos. Entonces, queremos crecer en esos sectores y queremos ser el banco para todo y para todo el mundo. Nos lo llevan demandando muchísimo nuestros clientes. Por poner un ejemplo, estábamos comentando antes de esta mesa, aquí nos abrimos una cuenta en ING hace más de 20 años y por entonces pues éramos más jóvenes y teníamos otras necesidades, y ahora toda esa propuesta de affluent o de banca privada pues tiene todo el sentido del mundo, porque tenemos clientes que se han ido desarrollando con nosotros, que empezaron trayendo sus ahorros a la cuenta naranja, que luego nos pidieron una hipoteca y que ahora pues están en una fase que se van acercando a la jubilación, y lo que necesitan es asesoramiento y ayuda a la hora de invertir. Entonces ahí creo que es uno de los principales focos que tenemos. Hemos anunciado hace unos días que vamos a abrir una nueva oficina en la Plaza Colón, lo que era el antiguo Banco Madrid, que nos hace muchísima ilusión. Es una declaración de intenciones. Queremos de verdad servir a esos clientes afluentes, esos clientes de banca privada, y va a ser un nuevo escaparate para el banco, un banco que solo tiene 29 oficinas, porque somos un banco, como sabéis, principalmente digital, pero queremos que se vea claramente que ING viene a crecer en este país. Eso con respecto al crecimiento de España y Portugal. Luego me preguntabas sobre el hub, ¿no? Pues el hub yo creo que también es una demostración de lo que supone España en Europa, porque hemos estado compitiendo con el resto de países de ING. De hecho, en la final competíamos con Alemania, y el grupo ING ha decidido abrir un hub tecnológico que va a crear 1.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años en España. ¿Y por qué en España y por qué en Madrid? Pues porque se dan las condiciones. Tenemos una economía dinámica donde las instituciones apoyan el crecimiento y el desarrollo de las empresas, donde tenemos muchísimo talento, y además pues somos un país muy atractivo, y no solo para empleados nacionales, sino también, ¿por qué no?, poder atraer talento de otros países dentro del grupo ING que se quieran unir a nuestro hub. Así que planes muy ambiciosos y bueno, con muchas ganas de seguir dando buenas noticias en los próximos meses. Muy bien, desde luego, Alfonso, gracias. Pues Enrique, para continuar por ahí, hablando además de renovación, porque CBNK está en pleno proceso de reforzar su presencia física y su capilaridad en España, renovando la red de oficinas, ¿por qué sigue siendo hoy en día esencial tener músculo territorial si un poco todos tenemos la oficina bancaria en el bolsillo? Bien. Bueno, y antes de contestarte, me hace mucha ilusión ver que estáis en un número parecido de oficinas, ¿no? Un tamaño tan distinto de banco, como decía antes, se puede, ¿no? Se puede tener simplemente con presencia. Y ahora te explico un poco cuál es nuestro plan. Primero, al debate, Beitio, muchísimas gracias por repetir. A mí me gusta decir que un cliente no es el que te prueba, sino el que repite. Y yo creo que repetir esta jornada ya 3 veces pues genera ya un referente, ¿no?, al principio de curso. Y es muy bueno, ¿no?, con la llegada que tenéis en digital a tantas y tantas personas, que se pueda hablar de finanzas y de banca y ponernos en el centro, que es lo que hacéis. También, Alejandra, desde AEB, yo creo que has traído una energía muy positiva al hecho de hablar de banca, que parece que hace ciertos tiempos pues no era así, ¿no? ¿Cuál está siendo nuestro plan en este sentido? Bueno, nosotros estamos combinando a la vez un plan de despliegue de nuestro nuevo modelo de oficinas, a la vez que hacemos el despliegue de la nueva marca. Nosotros desde 2024 estamos desplegando con la fusión la marca CBNK, que es la fusión de 2 marcas bastante reconocidas en el mercado, Banco Caminos y Bancofar, que llevan más de 50 años cada una trabajando en el sector dentro de 2 colectivos muy concretos, ingenieros y farmacéuticos. Nuestra intención con CBNK es exportar y dar la imagen a nivel nacional de ser el banco de referencia a los colectivos profesionales, y esto requiere, en nuestro caso, pues precisamente tener esa presencia en cada uno de los territorios donde las profesiones ejercen su actividad, ¿no? En nuestro caso hemos empezado por las oficinas de Málaga, Ciudad Real, Valencia, en Mallorca. Ya estamos con 5 aperturas más. Y básicamente lo que buscamos como modelos es un modelo de cercanía, es un modelo donde llegas a una oficina y puedas notar una oficina moderna a la hora de transaccionar, ágil y tecnológica, pero a la vez donde se pare un poco el tiempo. Yo creo que va todo bastante deprisa. Hoy en día en las oficinas ocurre también,
y a nosotros nos gusta la conversación y el entendimiento del cliente. Esto se traduce bastante en el nivel de NPS, bastante parecido al vuestro, porque hay que decir que tenéis un NPS muy, muy elevado y nosotros igual, ¿no? Cuidamos mucho que el nivel de recomendación del cliente sea alto, eso se basa en el servicio y nosotros lo llevamos al modelo de oficina. Entonces, el despliegue del modelo de oficinas en España habla de eso y en nuestro caso, cómo tratamos ese modelo de relación con el cliente, que tiene que tener bastante paralelismo con el propósito, hablaré hoy bastante del propósito, es que es un despliegue donde abrimos oficina y abrimos relación institucional pues con las principales instituciones de cada uno de nuestros colectivos. Es cómo funcionamos. Llegamos con la oficina, llegamos con presencia institucional y con el objetivo de llegar a 24 ubicaciones en España que reflejen el modelo que hacemos en Madrid, donde somos líderes en cuota de mercado en el sector farmacéutico y en el sector de ingeniería. Muy bien, gracias. Pablo, tú que tienes una visión más transversal del sector, ¿dónde se debe poner el foco? ¿Dónde aconsejas poner el foco? ¿Dónde ves que está verdaderamente la necesidad de poner el motor? En primer lugar, gracias al debate, Vieto, por la invitación. Un año más. Es un placer estar aquí. Y a ti, Unai, especialmente gracias porque me has quitado 5 años de edad cuando me has presentado. Así que te lo agradezco un montón, que ahora ya estas cosas sientan bien. Bueno, ¿dónde está el foco? Yo creo que el foco de las entidades financieras en los últimos años viene muy marcado por la búsqueda de una rentabilidad que supere, digamos, los costes de capital de las entidades. Veníamos de una época de tipos de interés muy bajos, además pues de una crisis financiera que dañó mucho las carteras de los bancos, con estructuras muy pesadas. Entonces, el foco del sector ha estado muy centrado en mejorar la rentabilidad. Ha ayudado todo el esfuerzo de reestructuración que ha hecho el sector, ha ayudado que se normalicen los tipos en niveles algo más estables y el reto ahora es cómo mantener esta rentabilidad en un entorno donde pues pueda haber cierta senda de moderación en los tipos, donde vienen otro tipo de riesgos como los geopolíticos y donde tienes que centrarte, ¿no? Yo creo que las entidades están centrándose en 2 áreas, ¿no? Por la parte de la eficiencia, seguir evolucionando el modelo en búsqueda de eficiencia a través de canales digitales, de uso de la tecnología, y eso pues va a seguir a futuro. Y luego en el modelo más de ingresos ir en búsqueda de productos que generen retornos adicionales y centrarse, digamos, somos un país pues, que tiene en el mundo retail, tiene mucho foco en el hipotecario, pues ir evolucionando hacia otro tipo de productos. Pues ahora mismo hay mucho interés en la banca patrimonial, en los bancos que tienen menos presencia en banca de empresas, en la banca de empresas, en el consumo, que está evolucionando bien. Entonces, otro tipo de productos que complementen los que ya tienen más tradicionales los bancos y que den ese punto de rentabilidad, también rentabilidad sobre el capital, ¿no? Entonces, también estamos viendo muchas operaciones, aumento de las titulizaciones y de las titulizaciones sintéticas, un poco ir buscando esa forma de crecer rentablemente, ¿no? Y sí que hemos visto que en los últimos años pues las valoraciones de los bancos españoles, gracias a todo este tipo de iniciativas, están cada vez subiendo más y ya en la mayoría de los bancos por encima de su valor en libros, todavía lejos de los bancos americanos, pero en España, por ejemplo, por encima de algunos países europeos como Francia. Pues enlazando con una de las cosas que comentaba Pablo, volvemos a ti, Alfonso. Decías que nacisteis como fintech, como pionero digital, ahora todo el mundo está ahí. ¿Qué se puede hacer para seguir siendo diferencial? Bueno, todo el mundo quiere llegar ahí, ¿no? Yo creo que tenemos a la banca tradicional que efectivamente pues está reduciendo costes, como bien dice Pablo, para poder invertir en esa transformación tecnológica.
Y luego tienes también a los neobancos que también están llegando a competir en el mercado, aprovechando pues esas debilidades o esos servicios no bien cubiertos por la banca. Nosotros, como me gusta decirle al equipo, estamos en el mejor de los dos mundos. Al final somos parte del grupo ING, que es un gran grupo financiero con una capitalización bursátil superior a 60.000 millones de euros, con un plan muy ambicioso de crecimiento y con el foco puesto en España. Y luego, pues claro, el equipo en España tenemos ese espíritu de fintech. ¿Y en qué se traduce ese espíritu de fintech? Pues que nosotros siempre ponemos al cliente primero y buscamos la innovación y apalancarnos en esas fortalezas digitales, ¿no? El año pasado pues movimos todo el banco a la nube, fuimos pioneros. Ahora estamos transformando el core bancario, que nos va a permitir pues ser mucho más rápidos a la hora de ofrecer esas propuestas innovadoras a nuestros clientes. La diferenciación ahora, o el reto que tenemos en ING, es en ser un banco que dé servicio a todo tipo de clientes. Estamos poniendo mucho foco en los jóvenes, pero también esa propuesta de banca privada affluent para esos clientes que llevan con nosotros muchos años y que quieren pues que les demos productos y servicios más sofisticados. Yo también en un momento dado nos gustaría a toda esa masa de extranjeros que está viniendo a nuestro país, pues también poder abrirnos y darles ese servicio. Y se trata de la personalización, de la misma forma que en banca corporativa de inversión, pues lo que buscamos es elevar el diálogo estratégico con los clientes. Y eso, pues lo que hemos hecho ha pasado en los últimos años por invertir muchísimo en el equipo de banca de inversión. ING históricamente es un banco muy potente, como os decía, en financiación estructurada para poder liderar esas operaciones y ayudar a nuestros clientes en esa adquisición transformacional, en esa expansión internacional o en esa refinanciación complicada. Pues tenemos que incorporar esos perfiles de banca e inversión para darles ese asesoramiento que acompañe al balance del banco en las operaciones. Entonces, pasa por poner en valor el mejor de los dos mundos, ¿no? Esa solvencia, esa solidez de banco europeo potente con esa capacidad de innovación y poner la experiencia del cliente primero. Uh-huh. Enrique, según vuestra experiencia, ¿qué busca el cliente cuando entra en vuestras oficinas o cuando contacta con vosotros? ¿Busca una experiencia digital, un trato personalizado? ¿Cuál es la prioridad? Vale. A ver cómo lo desarrollo en poco tiempo. Nosotros hablamos siempre de diferenciación y de especialización. Ellos buscan una diferencia en el trato y una especialización en la propuesta de valor. Es lo que nos hace diferentes, a lo mejor, a modelos mucho más grandes con los que tenemos que competir, ¿no? Si me pides desarrollar esto, yo básicamente trataría de traducírtelo en que ellos esperan que en todo su ciclo de vida profesional estemos. Por tanto, una entidad pequeña que requiere proyectar que dentro de 40 años va a seguir estando ahí para atender a la profesión. Recuerda que nuestro propósito es ser siempre una parte activa de la evolución y desarrollo de los profesionales a los que atendemos y de su impacto en la sociedad a través del ejercicio de su profesión. No requiere buscar rentabilidades máximas en el corto plazo, sino da una rentabilidad sostenida en el largo plazo. Da una rentabilidad sostenida en el largo plazo sin ir a oportunidades o momentos de mercado que te puedan hacer maximizar la rentabilidad. Es un equilibrio entre dar una imagen de entidad solvente, conservadora, estable y a la vez rentable. Nosotros somos una entidad que a día de hoy tenemos una solvencia cercana al 16%, una tasa de mora baja, cercana al 2%, un nivel de liquidez alto y razonable, por encima del 200% del ECR. Ganamos el año pasado un 11% más. Tenemos un BAI cercano a 26 millones de euros. Y, sobre todo, aparte de hablarte de números, hemos conseguido dar un salto con la compra, primero de Bancofer y luego con la fusión, de ser una entidad que empecemos a hablar un tamaño de balance, no de las cifras de bancos nacionales o internacionales, pero sí de un balance cercano a 1.000 millones de euros, a estar ahora gestionando cerca de 5.000 millones de recursos de clientes, tanto dentro como fuera de balance. Esto porque es importante a la hora de decir qué espera un cliente cuando viene a vernos
a la oficina. Bueno, yo me obsesioné desde el año 17 en conseguir decirle al equipo que nuestro balance tenía que hablar de nuestros clientes, de la actividad con nuestros clientes. Y hoy hay dos datos importantes. Hemos pasado de tener un 50% del activo en el balance que hablaba de inversión en finalista en clientes a ser hoy un número cercano al 75%. Ahora os desgloso un poco en qué ámbitos. Y en la parte de pasivo, cerca del 86% del pasivo es pasivo de clientes. Este dato es importante porque en nuestro caso cliente y accionista tiene una correlación bastante elevada, mucho más elevada que a lo mejor en un banco más generalista, más parecido a lo que puede ser una cooperativa, que es lo que éramos. Es decir, nuestro cliente nos espera en el lado del accionariado y en el lado del cliente. Y esto vuelve a combinar con la necesidad de entender cuándo tienes que aplicar propósito y cuándo tienes que aplicar realidad. No se puede ser igual de rentable siempre en función de las circunstancias del mercado. Cuando pongamos un COVID, por ejemplo, los farmacéuticos necesitaban algo muy distinto a meterles transformación, innovación. Lo que necesitaban era pólizas de circulante como locos y eran otras cosas, ¿no? Entonces, si te apegas, me salía en inglés, si te pegas fuerte a tu propósito, en ese momento sabes, bueno, oye, que ahora lo que requerimos es ayudar. Luego esperan que les entiendas. Cuando eres especialista y te relacionas a un nivel alto institucional, pero también a un nivel cercano en el territorio, en su realidad. No es lo mismo la realidad de un farmacéutico en un municipio de menos de 500 habitantes que en costa. Esperan de ti que conozcas y reacciones rápido. Y a nivel de servicio, un poco lo que te he dicho. Por último, si trato de traducir esto a cómo tratamos a los clientes, lo hablábamos antes, Alfonso, antes de micrófono, nosotros tenemos una particularidad. No hablamos generalmente de cliente entendido como un cliente nuevo que ha entrado en el banco, ya tengo uno más, ya somos 100.000, sino como clientes cuenta, unidades cuenta, para nosotros primer titular de cuenta o unidad de decisión, porque al final un cliente trae un entorno. Nosotros nos movemos por unidades de decisión. Esto centra bastante el tiro en cuanto a qué esperan, porque nos tenemos que dedicar a ir a escucharlos y a hablar con ellos para entender qué solución y qué propuesta de valor les tenemos que traer. Por tanto, llevado a propuesta de valor, en nuestro caso, y tratando con profesionales de renta media alta o incluso de conocimiento, de educación financiera medio alta, tienes la obligación y el reto de tener, siendo un banco pequeño, de tener prácticamente todos los servicios que un banco grande le puede llegar a prestar. Porque en esa conversación y en esos ciclos de vida van surgiendo distintas necesidades. ¿Qué nos encontramos hoy como retos o como cuestiones que estamos aplicando a la propuesta de valor del banco? Luego hablaré un poco más de la parte de tecnología, pero una vez fusionados, un servicio 360, donde, por ejemplo, hoy en día en el mundo de la gestión de patrimonios, entendemos que nosotros nos tenemos que dedicar a hacer lo que hacemos bien. Tenemos una gestora propia, CMNK Gestión de Activos, y somos buenos en producto conservador y en producto de conservación de patrimonio, con rentabilidades adecuadas, pero sin grandes pérdidas. Ahí estamos buscando alianzas. Creemos que no debemos hacerlo todo. Debemos buscar alianzas y en ese punto estamos con entidades que nos aporten producto especializado y que nos aporten también algo más de volumen en ese sentido. Crecer un poco, hacernos un poco más mayores en el mundo de la gestión de activos en un segmento de patrimonio que es donde están los profesionales, realmente. En el mundo de los seguros creemos que hay un enorme momento de oportunidad de servicio hacia los clientes. Aparte, los profesionales tienen una necesidad en cuanto a seguros de responsabilidad civil y seguros específicos de sus profesiones alto. Nosotros tenemos un modelo de servicio elevado en el que el seguro, yo como siempre digo, coge su valor el día que tienes un siniestro, ¿no? ¿Y cómo te atienden? Pues nuestro modelo de servicio es bastante elevado y también andamos ahí reflexionando sobre cómo adaptarnos a nuevas alianzas que permitan que ese servicio sea mayor. Si vamos bajando hacia abajo, creemos que en un momento de bajada de tipos también el cliente habla de producto, no solo habla de mi profesión y de hacia dónde tenemos que ir. Y en un momento donde los depósitos han pasado a tener remuneraciones menos relevantes, les estamos acompañando o educando hacia productos de mayor rentabilidad con productos combinados, donde puedas explicar esa transición de un depósito a un fondo, por ejemplo, una combinación de depósito y fondo, de depósito y gestión de carteras. Esa es una tipología de producto que ahora mismo el cliente demanda. En otra línea, donde nosotros tenemos alta especialización en la transacción diaria de una farmacia, por ejemplo, pues con mucho producto en cuanto a la transacción de la farmacia. Y por último, ahí toca un poco la parte de empresas. Nuestro balance, en la medida que nos hemos hecho mayores en tamaño, nos ha permitido entrar
en ese segmento donde antes a lo mejor, en el mundo de la farmacia, por supuesto, que estábamos súper presentes, pero en el mundo de la ingeniería, pues por ese concepto conservador nunca hemos puesto el balance a disposición de grandes operaciones, pero hoy en día sí que ya pues tenemos un área de empresas que está creciendo, que está empezando con un tamaño de balance superior. Me gusta decir siempre dos datos. Nunca creo que ningún banco dé en un riesgo más de lo que gana en un año, ni más allá, cada uno con su nivel de riesgo, de un porcentaje de su balance, ¿no? Cuando eres muy pequeño, pues puedes dar muy poco. Nosotros ahora podemos entrar cara a cara con el cliente, que nos lo demandaba contestando una a tu pregunta, oye, ¿cómo me puedes ayudar? No solo en mi parte personal, sino en la profesional, parte de ingeniería. Recordemos que en la parte de salud y en farmacia sí estamos en pymes, pero en el resto de ramas de la salud, donde hacia nos vamos a expandir, y en el mundo de la ingeniería nos lo demandaban. Ahí ya estamos empezando a desplegar esos productos y a donde no lleguemos, pues acabamos de firmar un acuerdo en este caso con Loan Partners para ambicionar ser la entidad líder en la ejecución de préstamos sindicados en el mundo profesional. Pablo, aprovechando uno de los conceptos que ha puesto Enrique sobre la mesa, que es el de la búsqueda de alianzas y llevándolo hasta el extremo, y además teniendo en cuenta que hay una operación muy potente ahora mismo y de muchísima actualidad, quería preguntarte cuál es tu opinión, si hay ahora mismo margen para más operaciones de concentración bancaria en el sector. Bueno, yo creo que hace unos años era muy complicado. Como he dicho antes, hace unos años las valoraciones de las entidades que cotizaban estaban por debajo de su valor en libros y eso hacía muy complicado abordar operaciones corporativas de crecimiento porque cualquier tipo de ampliación de capital pues involucraba una dilución para los accionistas y es muy difícil pagar un sobreprecio por encima de algo cuando tu precio está deprimido, con lo cual era muy complicado que eso ocurriese. Las operaciones que había concentración eran más bien por problemas de solvencia de las entidades que se integraban para no desaparecer. En un contexto donde ya sí que hemos conseguido que las entidades tengan unas valoraciones por encima de su valor en libros, ya permite afrontar operaciones de concentración y de crecimiento en búsqueda no solo de eficiencias y de sinergias, que también es algo muy relevante en cualquier operación, sino también en búsqueda de mayor producto, mayor diversificación. Entonces, ahora es un momento más apropiado y, de hecho, lo estamos viendo no solo en España, sino también pues hay OPAs en Italia, estamos viendo también en Alemania, rumores en Bélgica y Países Bajos, con lo cual sí que estamos viendo que es un momento más adecuado con un entorno de tipos más normalizados para afrontar este tipo de operaciones de crecimiento. Estamos viendo mucha más profusión de concentraciones nacionales, porque todavía desde un punto de vista transnacional, pues pese a que hay mucha voluntad política, pues no se dan las condiciones, porque dentro de la Unión Europea pues seguimos teniendo diferentes leyes de protección al consumidor, diferentes regímenes de insolvencias, diferentes leyes legales, mercantiles, de intermediación, y eso hace muy complicado generar sinergias y eficiencias. Encima, como decía la presidenta de la AEB, si estamos en un momento de capitalcentrismo, si haces una gran operación transnacional, te puede tocar el premio gordo de convertirte en una institución global sistémica y te meten un buffer adicional de capital de premio por hacer una entidad grande que compita con las americanas, ¿no? Con lo cual, eso es más complicado, pero a nivel doméstico sí que se dan las circunstancias el caldo para que se puedan generar operaciones de concentración pues que mejoren la rentabilidad de las entidades y que creen grupos más grandes. Entonces, lo estamos viendo en Europa y en España, y luego ya que los accionistas decidan si les interesa o no. Más allá de las operaciones puramente entre bancos, y como hablaba Enrique de alianzas, yo creo que también hay otras operaciones que estamos viendo y que estamos participando, que no es necesariamente banco A contra banco B, sino ir comprando entidades y plataformas que complementen tu gama de productos. Y como decía, estamos viendo bancos desarrollando banca privada, estamos viendo transacciones en plataformas de financiación de empresas, está el mundo del consumo también, con lo cual otras operaciones más pequeñas que quizás bajan un poquito del radar que sale todos los días en prensa, pero sí que estamos viendo muchas operaciones más pequeñas donde los bancos intentan complementar su gama de productos. Alfonso, Enrique, no sé si queréis añadir algo más sobre este punto.
por añadir. A mí sí me ocupa y me preocupa una cuestión. Cuando hablas de consolidación, operaciones de este estilo, pues sale a colación las típicas, sinergias, eficiencia, etcétera. Pero yo creo que se está produciendo un gap importante entre operaciones de estilo en entidades grandes. O sea, cada vez hay más entidades grandes y pequeñas. Se está quedando un hueco vacío en el medio. Entonces, ¿por qué digo esto? La dimensión financiera en una banca tan competitiva como la española, a lo mejor no en 1 año, 2 años vista, pero a 5, 6, 10 años vista, ojo con esto, ¿no? Porque se puede convertir en un nuevo componente de competencia alto para que las entidades pequeñas empiecen a no poder continuar con el discurso de sostenibilidad. Por tanto, yo sí creo que hay que añadir conceptos a la razón por la que te tienes que ir consolidando. El crecimiento orgánico es la base de nuestro crecimiento. Llegar, conocer y desarrollar un colectivo y una profesión es lento en general, pero lideras cuota de mercado en ese segmento concreto. Entonces, contra grandes consolidaciones de mismos modelos generalistas, permitirme decirlo así, no es peyorativo, es muy necesario a la hora de competir con bancos europeos, etcétera. A nivel de economía local, creo que los líderes locales en geografías o en sectores debemos empezar a visualizar a futuro alguna operación de este estilo, por aportar algo distinto. Bueno, yo creo que lo ha explicado también Alejandra. Estamos en un entorno en el que Europa tiene que recuperar la competitividad, donde tenemos que invertir, y para eso necesitamos también bancos grandes, solventes y que pongan su balance a disposición de esa inversión. Entonces, si te fijas en JP Morgan, pues tiene una valoración bursátil que en función de cómo lo mires puede estar entre 5 y 10 veces superior a la del mayor banco europeo, ¿no? Yo creo que necesitamos bancos más grandes en Europa y lo que pasa es que todavía no se dan las condiciones. Esperemos que poco a poco pues se puedan ir facilitando esas condiciones para poder competir en el entorno global en el que estamos, sin dejar de lado, por supuesto, también a las entidades de menor tamaño que cumplen con una labor muy importante. Más bancos más grandes que ayuden a paliar agujeros en determinados problemas, y se me ocurre ahora mismo un gran problema de país que es el de la vivienda, que tenemos un agujero descomunal. Decía el Banco de España, ha elevado recientemente la brecha de viviendas a 700.000. Comprar casa cada vez requiere más esfuerzo. Alfonso, no sé cómo ves, cómo puede la banca ayudar a solucionar este problema. Pues me hace mucha ilusión que me hagas esa pregunta porque estamos definiendo el plan estratégico para los próximos años y hablándolo con el equipo, decimos, vamos a cogernos el CIS, ¿no? ¿Y cuál es la principal preocupación de los españoles? Pues es que es la vivienda, ¿no? Y en particular el acceso a la vivienda de los jóvenes. Y nosotros como banco, ¿qué papel podemos jugar para ayudar a solucionar este problema? Pues lo estamos viendo desde diferentes ángulos. Para empezar, hemos lanzado una hipoteca a jóvenes donde se pueden llegar a financiar hasta un 95% del valor de la vivienda. Estamos trabajando con organismos públicos, ¿no? Hemos participado en el segundo programa de la Comunidad de Madrid. Hemos sido el banco que más hipotecas ha dado a jóvenes, casi 200 millones de euros, ¿no? En el último año hemos facilitado a 10.000 jóvenes el acceso a una vivienda. Y ese es el papel que tenemos que jugar, ¿no? Nos estamos reuniendo con diferentes gobiernos autonómicos, regionales, y diciendo, ¿por qué no replicamos este programa que tenemos en la Comunidad de Madrid, Mi Primera Vivienda, y lo hacemos pues en Aragón o en Galicia? Porque al final pues los jóvenes necesitan tener acceso a esa financiación y no tienen ese capital ahorrado para poder hacer ese pago inicial que necesitan para comprar una vivienda. También tratamos de hablar del problema de raíz, que es un problema de oferta, ¿no? Y tenemos que facilitar el acceso al suelo, facilitar las condiciones, la regulación a los promotores, ¿no? Y que pues, al final, si consigues reducir los plazos, pues tienes menos costes financieros. En fin, creo que es un problema de país y que requiere que todos los actores pues juguemos un papel activo, y no es un problema que se vaya a solucionar en el corto plazo, pero cuanto antes lo ataquemos, mejor.
Enrique, volviendo a un tema que ya hemos mencionado, pero quería conocer tu opinión más en profundidad, que ha centrado también la presidenta de la AEB su discurso sobre ello, y es el tema de la sobreregulación que desde muchos sectores se denuncia que hay en Europa. Entiendo que afecta especialmente a las entidades o preocupa o puede preocupar a una entidad de tamaño medio pequeño. Yo no sé cómo estáis viendo la evolución de esta situación en Europa, porque se ha cumplido ya un año del informe Draghi, que venía a avisar de que supone un impacto para la competitividad de las empresas europeas. No parece que haya habido de momento grandes avances. Entiendo que es un tema que os preocupa bastante. Tratar de ser políticamente correcto con esto, pero yo creo que se habla mucho de simplificación, o sea, que están generando grupos de trabajo para tratar de sacar los principales temas sobre los que hay que trabajar, pero en las bases de las instituciones donde se debe llevar a la práctica, creo que hay falta de trabajo y proactividad. Es decir, se está identificando muy bien por dónde puede ir los temas, pero luego nosotros en el día a día no vemos que esto esté ya ocurriendo de verdad. Se ha hablado mucho no estamos hablando cuando hablamos de simplificación de menos regulación, sino de hacer mejor regulación, de tratar de ordenar las duplicidades que hay en ciertas normas, todo en pro de la mejora de la competitividad. Pero hay un gran plato de espaguetis que tiras de uno y al final eso acaba en que las normas por abajo no cambian. Entonces, si queremos hacer algo realmente diferencial, hay que empezar a aterrizar esos temas en cuestiones concretas. Y en cuestiones de simplificación normativa, creo que Alejandra lo ha tocado en su discurso, hay un punto clave que es que tenemos una gran duplicidad en consumos de capital. Nosotros no podemos acceder a modelos propios en capital y, por tanto, a nosotros lo que también nos afecta mucho, que es donde nosotros llevamos años trabajando de la mano de la AEB, las entidades pequeñas, es en la parte de la proporcionalidad. Ese tipo de cosas, aterrizar de verdad esto, o sea, pasar de titulares de periódicos, déjame decirlo así, oye, han tocado esta iniciativa, se va a eliminar tal tema o se va a simplificar. Sería muy interesante. Y en proporcionalidad sí se ha avanzado en algunas cuestiones a lo mejor más relacionadas con requerimientos de información que te hacen a las entidades, pero creo que sigue habiendo ahí mucho trabajo de cuestiones, por ejemplo, en el ámbito del reporting. Un tema que no sé si tocará hoy de lado o no. Creo que, por ejemplo, los reguladores tienen una enorme oportunidad de simplificar el reporting cuando hablamos de cómo aplicar la IA, cómo aplicar la gestión de los datos de las compañías. A la hora pasamos el día contándoles lo que hacemos, ¿no? Y creo que eso, por esa vía, tanto por la vía del reporting como por la vía de tener información y datos de calidad a nivel de supervisión, puede permitir entender que no requieres este add-on, que no requieres multiplicar por varios sitios los mismos requerimientos. Hay que bajarlo a la práctica. Hay que pasar de hablar de regulación y de simplificación a dejar que los técnicos trabajen y propongan. Pablo, también me interesa mucho tu opinión sobre este particular, sobre todo porque estamos viendo cómo Estados Unidos está dando cierta marcha atrás en temas regulatorios. Se habla de aliviar o descafeinar mucho Basilea III para los bancos americanos. ¿En qué situación puede quedar la banca europea si no se reacciona? Pues la presidenta la de antes daba algunos datos sobre la normativa, ¿no? 13.000 normas contra 5.000, pues es un hecho. Tenemos una profusión normativa pues que se ha comentado mucho, y eso lo que está haciendo es saturar los departamentos de compliance de las entidades. No solo es un problema de normativa de nivel 1, que es la legislativa, luego es un problema de nivel 2, que son el desarrollo de reglamentos, y de nivel 3, que son las guías supervisoras, que lo que están haciendo, en vez de dar guías, es aumentar todavía más los requerimientos que se marcan en la legislación de nivel 1, ¿no? Con lo cual yo creo que eso está creando pues un sobretrabajo en las entidades tremendo, pues que va en contra de la competitividad, va en contra de centrar la entidad en crecer y en dar crédito. Y luego también, como se ha comentado aquí, mucha de la normativa también venimos de una época donde tuvimos una crisis financiera, tuvimos una crisis de riesgo de crédito, y la medida correcta para dar estabilidad financiera era incrementar los requerimientos de capital, y se hizo, y los bancos han cuadruplicado sus niveles de capital de C1, digamos, de pata negra. Entonces, eso está muy bien, pero seguimos en una época donde ya
estamos en unas niveles de mora históricos bajísimos y seguimos pidiendo más capital, y todos los problemas que tenemos ahora se siguen solucionando con más capital. 270.000 millones. Y no hay riesgos ahora que no tienen por qué cubrirse con capital. Es decir, el tema de riesgo de crédito que sí que se puede cubrir con capital, pero las últimas insolvencias de entidades o problemas que han tenido entidades están relacionados con la prevención de blanqueo de capitales, están con temas de liquidez. Los riesgos que vienen son riesgos de ciberseguridad y de resiliencia operativa. Estos nuevos riesgos no sirve de nada. Si tienes una crisis de liquidez, el capital tengas más o menos, si se te van todos los depósitos de un día para otro, da igual tener el capital, o si tienes un problema reputacional de blanqueo de capitales, eso no tiene por qué solucionarse con capital, con lo cual yo creo que es como lo de las tiritas, ¿no? Que te duele a un niño pequeño que le duele la cabeza y le pone una tirita y el niño se va contento. Bueno, pero no vale el capital para todo, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de simplificación de normativa que se habrá comentado mucho, y luego hay un tema de la normativa, orientarla mejor, digamos, hacia poner remedios para los riesgos y que no siempre sea el mismo. No digo que bajemos los niveles de capital, pero que no los sigamos incrementando. Decía la presidenta de la EBE al principio en su intervención, ¿no? Con ciertas liberaciones de capital, la cantidad de créditos que se podrían dar y cómo impulsar la competitividad europea, ¿no? Entonces yo creo que es simplificar y también orientar mejor cómo supervisar. Alfonso, cambiando ahora de tercio totalmente, y yo creo que a los usuarios de a pie de banca una cosa que les preocupa mucho hoy en día es el tema del fraude. Se suceden las campañas, hay ya mucha más concienciación que hace unos años, pero sin embargo sigue habiendo un problema importante a la hora de operar con banca digital, así lo perciben algunos usuarios. Entonces, no sé qué soluciones se pueden poner en marcha para abordarlo. Desde luego, es un problema y nuestros clientes cada vez lo sufren más. Nosotros lo atacamos desde dos ángulos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser muy didácticos con nuestros clientes, y ahí pues lo que tratamos es de explicarles a qué tipo de situaciones se pueden enfrentar para que estén prevenidos y en esas situaciones pues sepan cómo actuar. Y luego el segundo ángulo es las herramientas que podemos poner a su disposición. Pues en ese sentido hemos anunciado hace unos meses una nueva herramienta que es ¿Quién me llama? Y es básicamente cuando alguien está recibiendo una llamada supuestamente del banco y que puede ser un fraude, pues va a la aplicación del banco, mete su número de teléfono y la aplicación le confirma si efectivamente es el banco quien le está llamando o si es un fraude, ¿no? Pues no solo es la parte didáctica, sino también las herramientas. Tenemos otra herramienta pionera que es el SOS Fraude, que básicamente es una especie de botón del pánico que cuando crees que estás sufriendo un fraude, pues básicamente vas a la aplicación y te bloquea cualquier tipo de transacción, las tarjetas, los movimientos en las cuentas, hasta que te quedes tranquilo y tengas la confirmación de que todo está bajo control, ¿no? y estás seguro. Es un problema muy grave, además cada vez se buscan fórmulas más creativas para engañar a los clientes, y ahí los bancos, como decía, tenemos que ser muy didácticos, tenemos que ir informando a nuestros clientes para que sepan a qué situaciones se pueden enfrentar, y por otra parte nosotros darles esas herramientas y por supuesto nosotros seguir con nuestros controles para evitar este tipo de situaciones. Uh-huh. Aprovechando que el próximo lunes es el Día de la Educación Financiera, si no me equivoco, y enlazando lo que comentabas, quería preguntaros a los tres si en España hay una educación financiera adecuada, si es suficiente o qué se puede hacer. Fíjate, nosotros colaboramos con la Fundación Junior Achievement y con AEB desde 2015, toda la banca en general, tenemos un grupo de voluntarios, a mí me gusta participar personalmente también en ella, y he podido ver, tratar de hablar también de ciclos, de ver cómo alumnos de cuarto de la ESO, tercero, cuarto de la ESO, llevo 10 años yendo a dar clase, una toma de una decisión financiera básica, como puede ser cualquiera, te puede cambiar la vida, ¿no? Si la tomas bien o la tomas mal.
hay una falta de base importante y después de 10 años de análisis de eso, yo creo que desde los bancos nos hemos dado cuenta y AEB lo está impulsando que es necesario ir a la raíz, ¿no? Y la raíz es no solo dar una formación de 3 horas, sino incorporarlo como una asignatura troncal que luego te permita funcionar de una manera mucho más segura a la hora de tomar una decisión financiera. Creo que hay campo de trabajo. Es importante. Nosotros lo hacemos en ese estadio, lo hacemos en las escuelas de ingeniería y en las facultades de farmacia y de salud con educación directa en la gestión de sus negocios. Y te encuentras lo mismo, te encuentras que hay un cierto déficit o sea, son profesionales con una alta vocación en lo suyo, pero que al final gestionan empresas y es necesario. Y ocurre luego a la hora del conocimiento detallado de productos. Estamos siempre evolucionando propuesta de valor. Yo siempre digo que lo que no puedas explicar en un minuto no lo contrates, porque si no lo entiendes en menos de un minuto es algo complejo y tienes que pararte a dedicarte más tiempo. Pero sí hay una base, y fíjate que nosotros trabajamos con una base de cliente con una educación financiera de un nivel alto, pero vemos que hay bastante campo de trabajo todavía. Esto redundará en un mejor uso del sistema financiero y del sistema financiero en la sombra que está ahí y que a veces juega con eso también. Yo también he sido voluntario de Junior Achievement, o sea que efectivamente, como bien dice Enrique, todavía hay margen de mejora. Y bueno, nosotros también lo hemos incorporado como una de las contribuciones que queremos hacer a la sociedad. Tenemos un programa, es el programa Faro, que tenemos firmados con varios ayuntamientos, que damos formación a asistentes sociales, les formamos desde un punto de vista financiero para que puedan ayudar a personas vulnerables en esa toma de decisiones. Y yo creo que como bancos lo que tenemos que hacer es jugar ese papel didáctico también en la inversión, ¿no? Pues haciendo accesible esa información y digerible, que sea fácil de entender, ¿no? Como decías tú, que se pueda entender en un minuto, pues que podamos ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones responsables y que les ayuden a progresar en su vida y a no meterse en un problema. Y yo por añadir algún tema más, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Enrique y Alfonso. Yo creo que la educación financiera también hay que entenderla en el sentido amplio, no solo entender los productos y entender qué contratas y decisiones de inversión, sino también entender cómo funciona el sistema financiero, entender que bancos o empresas financieras rentables y solventes son buenas para el cliente y para el país, y que es necesario que las empresas, algo que está muy arraigado en otros países, pero aquí parece que una empresa gane dinero es malo, ¿no? Y es bueno. Entonces yo creo que hay que ampliar también un poco ese entendimiento, no solo del producto y tal, sino también de los sectores. Mira, ya que lo comentabas, que parece que es malo en España ganar dinero, y aprovechando que nos quedan unos minutos, hay una situación en España que es diferencial, que es ese impuesto especial a las entidades financieras, que además es un impuesto que es sobre beneficios. Ese impuesto está haciendo que la banca que opera en España esté en peor situación que el resto de la banca europea. Bueno, es una desventaja, lo comentó la presidenta de la AEB, es una desventaja competitiva con otros países, y todo el dinero que sale de la banca no va a los clientes finales a través de préstamos, a través de crecimiento, con lo cual esto es así, desaparece del sistema o se va a otras partes del sistema, pero no se utiliza en forma de préstamo a empresas que dan empleo y que fomentan el crecimiento. Eso es un hecho. No sé si queréis añadir algo más, Pablo. Totalmente alineados con la EB. Nos parece que es un impuesto injusto y que efectivamente luego pues tiene implicaciones en la economía y en el crédito, tanto a particulares como a empresas. Muy bien. Pues con esto damos por concluida esta primera mesa redonda. A continuación abordaremos la situación de la banca privada, una mesa además que ha tenido un enorme interés desde el primer momento. Así que nada, seguimos. Muchísimas gracias a los tres.